Hoy nos encontramos en uno de los nuevos conversatorios de la Fundación por los Derechos Políticos y de la Sociedad y el Centro de Mediación Unidad del Futuro. El día de hoy con el señor Patricio Larco, director del colectivo Fraude de Paternidad. Voy a hacer una pequeña introducción el día de hoy, ya que este no es un tema como lo veníamos tratando, sino que vamos a dar la visualización al otro lado de la moneda. Patricio, buenos días. Gracias, Álvaro, por esta invitación. Decididamente es importante que ya se vayan visibilizando ciertos temas que la sociedad lo tiene como tabú, lo tiene callado, y les agradezco mucho haberme invitado y exponer nuestros puntos. Muchas gracias por aceptar la invitación. Empecemos. ¿Cómo y por qué llegaste a formar el colectivo de Fraude? Bueno, Álvaro, las grandes gestas normalmente se dan porque a uno le remueven el piso. Entonces, justamente una de las razones por las que inicio esto es porque fui víctima de fraude de paternidad, es lógico. Un tema que me removió totalmente, no me imaginaba. Un matrimonio estable, muchos años, 16 años de matrimonio, y lamentablemente mi segundo niño no había sido mío. Fue una catarsis a nivel familiar brutal. Me removió hasta los últimos cimientos míos, y obviamente empecé a atravesar las diferentes facetas que ahora que he estudiado tenemos las personas que tenemos este problema, ¿no? Entonces fui atravesando y dije, no, hay que hacer algo, porque este dolor no debemos guardarlo. Y básicamente, Álvaro, te voy a contar el tema, ¿por qué nace el colectivo? Dame un segundo. Sí. Entiendo perfectamente que cuando uno es víctima de un problema, no lo maneja la otra manera. Entiendo que debe haber sido un hecatombe en tu matrimonio, en tu familia, darte cuenta que tu hijo no es tu hijo. Me imagino que entre las primeras cosas que te diste cuenta es que no eras el único. Álvaro, antes de entrar a que sea yo el único, es cómo uno vive esa sensación, ¿no? Sabes que a mí me sacaron de la casa, me sacaron un día de la casa, o sea, ya te vienen lavando el cerebro, que te van a sacar, te inducen a muchas cosas, infidelidades y demás otras situaciones, hasta que cuando uno ya está, yo en mi caso personal, porque hay un sinnúmero de eventos, en mi caso personal yo empecé a preguntarme entre mí qué es lo que había pasado, por qué se había roto ese vínculo que yo pensaba que iba a durar, y resulta que habían ciertas inconsistencias, y esas alarmas son las que me llevaron a decir, aquí hay gato encerrado. Y ese momento me hice una prueba de ADN y, oh sorpresa, se puso los puntos sobre las IES de toda una vida que uno dice, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? Ese rato se encontró solución. O sea, ¿tuviste la respuesta a todas las preguntas? Sí, sí. Es que mira, ahora que ya he formado este colectivo, he llegado a determinar que hay patrones, que las mujeres siguen en este tema, ¿sí? Es más, yo creo que debo ser el único ecuatoriano que debe haber escuchado tantos casos de fraude de paternidad en el Ecuador. No debe haber un solo abogado que haya escuchado tanto. Somos 1.200 agremiados en mi colectivo. Entonces no hay más. A tal punto que estoy alimentando una inteligencia artificial con todas las versiones de audio de las víctimas, y hay patrones, existen patrones, cosa que es impresionante. Entiendo el punto que has llegado. Ahora vamos a la realidad. Cuéntame, yo necesito saber más datos que relatos. Normal. O sea, lograron encontrar una métrica, lograron darse cuenta de una estadística. O sea, los hombres somos muy numéricos. Así es.
Yo permanentemente, tanto en mi vida privada como en mi vida laboral, siempre digo, los números no nos hacen más inteligentes. Una frase que le robé a un ex socio y mal amigo en el tiempo. Pero vamos a los datos. O sea, yo necesito que tú nos puedas contar a mí y a toda la audiencia los números, porque cuando oímos de fraude de paternidad, generalmente los hombres decimos, no sé, habrá uno o dos cachudos, pero yo quiero que me ensalces y que me enseñes cuál es la realidad. Álvaro, cuando yo fui al laboratorio y descubrí el tema mío personal, muy éticamente y muy profesionalmente el laboratorio, el doctor que me iba a dar los resultados, me dijo, señor Larco, de la manera más política, señor Larco, usted debe entender, este es un tema muy casual, o sea, muy normal aquí en la sociedad, y me dio el primer dato que me arrojó, que es el 30% de la población, óigase bien, el 30% de la población que conocemos que nuestro padre social, el 30% no es nuestro padre biológico. Es un dato brutal. Es el 30%. O sea, de toda la población, el 30% su padre social no es su padre biológico. Es un dato absolutamente desgarrador, pero sin embargo hay una violentación de derechos constitucionales, porque uno de los derechos constitucionales es el derecho a la identidad. Claro. Entonces, estamos diciendo que el 30% de la población ecuatoriana maneja por A, por B o por C una identidad que no es la adecuada. Totalmente de acuerdo, sí. Es así. Es brutal. Es así. Y te voy a poner, ya que estamos en datos, mata relato, te voy a poner un dato, pero escalofriante. Mira tú, datos sacados de la función judicial, ¿no? Toda la audiencia puede ir a buscar en la función judicial, en jurimétricos, en los datos jurimétricos que arroja la función judicial. Si vamos ahí, vamos a obtener este dato, que son los datos verídicos del SUPA. Aquí tú encontrarás que los alimentantes que estamos pagando este momento por juicio de alimentos son 412,000 personas, ¿sí? Escarbando un poquito el tema del SUPA, saquen ustedes, les invito a que saquen las métricas. En esta última década, todos los aportantes de SUPA hemos pagado 6,857 millones de dólares. 6,857 millones de dólares. Dame un segundo. Producción, ¿me puede ayudar con el dato del presupuesto general del Estado? Ya vamos. Y ya voy a esos datos incluso. Si queremos ser un poco suaves y no poner el 30% que te he hablado, solo el 15%, estamos hablando de 1,028 millones de dólares en 10 años han pagado padres que no son padres de ese hijo que están pagando la pensión. 1,028 dólares. Quiere decir, si el metro de Quito costó 2,000 millones, la mitad del metro de Quito pagamos padres que no somos padres de ese niño. Y eso que ese cosa de precio, ¿no? Aparte de eso, bueno, siendo suaves, ¿no? 15%, no la estadística mundial. No. Solo te voy a decir una cosa, o sea, tú estás haciendo una métrica con el 15%, ¿no es cierto? Suave. Y estás haciendo una métrica con el 15% del SUPA. Hay un montón de padres que no están en el SUPA. Porque no el 100% de los padres en el país están divorciados. Así es. Y el engaño no es una cosa que tampoco se descubra o se revele de la noche a la mañana. Así es. Entiendo absolutamente la posición de un papá cuando se da cuenta que su hijo no es su hijo, pero habrá casos que terminan en divorcio y habrá casos que no terminan en divorcio. ¿Verdad? Y eso me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Qué hacer cuando tu hijo no es tu hijo?
Porque el amor no es un switch que se prende o se apaga. Las vivencias con tu hijo o con tu hija no es que se van a apagar de la noche a la mañana. O sea, vivimos en una sociedad actual en la que el hombre ya dejó de tener un rol secundario en la crianza de los niños. O sea, los papás de ahora cambiamos pañales, bañamos, damos tetero, hacemos dormir, desde que los bebés son muy chiquitos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en carne propia? ¿Tú cómo viviste ese shock tan impresionante de decir, no es mi hijo? Aparte del engaño de comprobar a ciencia cierta el engaño de tu esposa, de quien supuestamente la persona más cercana para ti, con quien tú hiciste un contrato solemne para poder casarte, para convivir, para ayudarse mutuamente, y te diste cuenta que fue desleal, que te traicionó. ¿Qué te pasa con ese hombre? Álvaro, aquí hay que analizar ya otros aspectos, y dentro de los aspectos es el tema evolutivo que tenemos como especie. Normalmente la madre se hace madre el momento en que da luz, ahí es cuando se hace madre. En cambio en el padre sucede un fenómeno diferente. El padre, el momento en que tiene un hijo, se convierte su hijo en su proyecto de especie. Por esa razón es que los hijos adoptan el mismo equipo de fútbol, se hacen abogados si es que el taita es abogado, es porque esa es nuestra inversión de especie. ¿Qué pasa, Álvaro, si te quitan tu inversión? O sea, te quedas en el aire, te quitan el piso. Tú invertiste, y no hablo del tema económico, tú invertiste tu persona, tu ser, lo proyectaste en ese hijo. Si te quitan esa razón, te vuelan la cabeza. Entonces, con esa reflexión, tú te puedes entender lo que uno como hombre sufre. Por eso es que uno de los incidentes más fuertes que tengo en el colectivo es el suicidio. Es el suicidio. Es un tema que no está en las estadísticas de Ecuador, no existe. Perfecto. Gracias al punto que acabas de tocar, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo defines la afectación psicológica del hombre? En el colectivo y en la sociedad hay una destrucción del tejido social. Entonces, ese individuo que tiene una vida plena, armada, digamos que tiene una familia armoniosa, y se da cuenta de la traición, del dolor, de lo letal que puede llegar a ser que tu pareja te traicione. Pero no solo eso, sino que el fruto de tu amor se vuelve el fruto del árbol prohibido. Inclusive hay una doctrina en derecho penal que se habla sobre el fruto del árbol prohibido. Lo que nace torcido no puede ser registrado, ¿entiendes? Entonces, ¿cuál es la afectación psicológica real que sufre un hombre que se dio cuenta de eso? Mira, lamentablemente la afectación no está hasta este momento catalogada como tal. No hay una ley que te ampare, no hay alguien que te indemnice. El proceso judicial que al momento hay en Ecuador está basado en 2 vías. El primero, la impugnación de paternidad, y el segundo, la impugnación del reconocimiento voluntario de la persona. Bueno, son 2 métodos. Te voy a hacer una corrección. Juicios. Te voy a hacer una corrección. Tú no puedes impugnar la paternidad de un hijo reconocido. Sí. O sea, quien puede impugnarla es el menor o una tercera persona. En este caso, el padre biológico. ¿Ya? Lo que se debe seguir es una acción de nulidad de reconocimiento. Sí, que es una acción diferente. Pero ese es el punto. El punto es que, lastimosamente, la ley no nos protege. El hombre, lastimosamente, está absolutamente en desigualdad ante la ley frente a la mujer. No quiero ahondar en el tema porque quiero avanzar en la entrevista. ¿Cuáles son las propuestas del colectivo? ¿Cuáles son las propuestas del colectivo? Tanto en materia civil como en materia penal, para obtener la reparación integral de la afectación.
En la investigación que yo hice para solicitar la entrevista a Patricio, leí mucho el caso contra el almirante Jorge Altamirano. Es de loco. Y realmente me di cuenta que el hombre está en total desamparo de la ley. Ejemplo, si una mujer pide una paternidad presunta y se le llama al hombre, se le cita una vez, dos veces, la tercera, el hombre no va, se entiende que asumió la paternidad. En el otro caso, van 17 llamados durante el proceso cuando la muchacha es menor de edad. Y ahora ya va por el segundo llamado siendo mayor de edad y todavía no hay una resolución. Entonces, ¿cuál es la propuesta del colectivo, tanto en la materia civil como en la materia penal, para poder buscar una solución al problema? Mira, Álvaro, lo que nosotros estamos planteando es, bueno, primero golpeamos las puertas de la Asamblea, llamando la atención de que esto debía parar. Esto necesariamente tiene que tener ya un final, pero hay que ir a la base. Se entiende que la madre es la dadora de verdad. Ella es la que sabe quién es el padre, ella es la que sabe todo. O sea, netamente. Entonces tenemos que ir al origen. ¿Dónde es el origen? La inscripción. En ese punto es el que nosotros pedimos para que esto no se convierta en un atentado a la fe pública. Porque el rato que el registro civil emite una inscripción de un nacido y luego una posterior cédula, es un acto de confianza que el Estado ecuatoriano brinda sobre una mujer. Perdón, te doy un tip. Hay una afectación directa al derecho constitucional del derecho a la identidad del bebé. Por supuesto. O sea, el bebé tiene el derecho a saber quién es su papá y su mamá. Así es, artículo 45. Está estipulado eso. La primera violentadora de este artículo es la madre, si es que incumple. Entonces, si vamos al origen, y es lo que le solicitamos a la Asamblea, que el acta de nacimiento se convierta en un acta juramentada, de tal manera que el momento en que la señora firma y dice, él es el papá, está convirtiendo la inscripción en un acto público que si luego a través del ADN se descubre que no era el padre, hay perjurio y la ley obrará en algo que ya está establecido, acto de perjurio. Así de simple, un pequeño cambio para solucionar un tema gigante. Pregunta rápida. De lo que has encontrado en tu investigación y el colectivo que mantienes, o sea, el porcentaje de infidelidad femenino ha aumentado terriblemente en los últimos 20 años. Sí, totalmente. El hecho de la mal llamada independencia, que a la larga la posición económica del mundo ha generado que la mujer sea una persona que tiene que obtener recursos también para el bien de la familia. Esta independencia, como hay cantidad de información, ¿no? El hombre cuando tiene plata, ¿a dónde va la plata? A la casa. La plata que tiene la mujer, ¿a dónde va? A ella. Entonces, esa disparidad de conceptualización de la adquisición del dinero para el vínculo familiar es la que nos tiene fregados, porque ellas se empoderan ya del entroncamiento que les da el poder del dinero y la familia queda para el otro lado, mientras uno como hombre sigue aportando a la casa. O sea, desde mi personal punto de vista, ¿es justo que los dos aporten mejor mami equitativa a la casa? Totalmente. O sea, ahí hay que establecer, porque no todos van a tener el mismo sueldo y todo, pero un fondo común y después se pasan los gastos y luego se asignan las prioridades y se dividen. Obvio que debe haber, pero debe haber un fondo común donde se vea el aporte de la parte femenina, porque gran parte no se ve. El hombre sigue asumiendo su rol proteccionista de la familia y la mujer se va deslindando. Patricio, vuelvo y tengo una pregunta que no me contestaste. Claro.
Tú estás pidiendo la tipificación penal del fraude paternal, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuál es la pena que tú has pensado? La pena es al partir de lo que te había comentado. Si nosotros partimos del inicio de la inscripción de ese niño, al ella jurar ante el Estado ecuatoriano y luego a través de una prueba de ADN se convierte, refutar, hay perjurio. Y ese perjurio es el Estado ecuatoriano el que accionará los 3 a 5 años de cárcel. Claro. O sea, esa es la figura. Esa es la figura. Te entiendo, pero te doy un consejo. Lo que se debería solicitar y buscar es que se tipifique la conducta antijurídica del fraude de paternidad, como está tipificada la estafa o el abuso de confianza. O sea, tiene que estar tipificado en el Código Penal como un delito. Cuando esté tipificado en el Código Penal como un delito, tendrá el tratamiento de un delito. Álvaro, o sea, porque es una tenemos un freno constitucional muy fuerte. Y te explico cuál es, porque lamentablemente yo, como ya estoy inmiscuido en este tema, a través de la Asamblea, ya me he dado algunos puertazos, ¿no? O sea, ya me he dado contra la nariz. La situación es la siguiente: estamos ante una constitución de derechos, derechista. Por lo tanto, el interés superior del niño debe primar, ¿sí? Lo que yo siempre sostengo es cómo puede haber un derecho superior de un niño cuando está fraguado en una mentira, que es el fraude de paternidad, ¿ya? Entonces, para terminar mi idea, la situación es que para nosotros tipificar eso, tendríamos que retroceder en el tema del derecho del niño. No. Y ahí es el problema. No, yo tengo un criterio diferente y te lo explico. Perfecto. A ver, el niño tiene el derecho de identidad, ¿sí? Desde que la Constitución ecuatoriana le da derechos al niño desde el nacimiento y el desprendimiento vivo de la madre. Esa es la realidad, ¿ya? Pero ese bebé tiene derecho a la identidad. Pero, ¿cuál es el derecho a la identidad? A saber quién es su papá y su mamá. O sea, ese es el derecho primigenio. Por eso es que la ley dice que quien puede impugnar una paternidad en cualquier momento es el hijo. Así haya sido reconocido por otra persona o así haya nacido en matrimonio. Ejemplo, Juanito nace entre el matrimonio de María y José. Ya, tiene los apellidos de José y de María, Juanito. Pero Juanito se entera que Eduardo es su papá. Juanito impugna la paternidad de José para que le reconozca Eduardo. Así funciona. Mi estimado Álvaro, con todo el cariño y agradeciéndote mucho esa reflexión, pero en la práctica no se da. Estoy de acuerdo. Porque justamente ese niño es una víctima y por alienación parental. Ese niño jamás va a impugnar la paternidad. No se va a dar ese efecto. Porque va a vivir en ignorancia. Por supuesto. Y asume la realidad de su captora, la madre. Entonces, por esa razón fundamental, no se va a dar. Y una pregunta que me acaba de salir de la chistera en este momento. De tu colectivo, de tu experiencia, de la gente con la que tú conversas, ¿cuántos de ellos son víctimas de violencia vicaria de sus esposas? Todos. Álvaro, todos. Es terrible, ¿no? No me puedo explayar más ni decirte este caso. No, todos. Claro. Es que además estamos viendo un nuevo movimiento a nivel mundial en el cual los padres estamos diciendo no somos criminales, somos padres. Y ese tema del fraude de paternidad va de la mano con el tema de las falsas denuncias, con el tema de la criminalización de la masculinidad y con la desigualdad que tenemos ante la ley entre hombres y mujeres. O sea, si una mujer viene y me pega, o sea, no pasa nada. Pero si yo le tingo, como yo soy un tipo que mide más de 1,80 m, pesa 100 kilos, si yo le tingo a cualquier señorita, obviamente le voy a hacer un daño. Pero ese instante, estoy preso flagrancia.
Así es. Mientras las mujeres pueden hacer horrores, y no estoy hablando de todas, y estoy se sobreentiende como la violencia vicaria. Lamentablemente, en mi caso, fraude de paternidad, ¿cómo puede haber violencia vicaria? ¿Cómo uno puede utilizar al hijo si abajo hay una mentira? La primera gestora de la violencia es la madre, no es el padre. Ahora, vamos a... El padre solo levantó para decir, quiero justicia, quiero verdad. Ahora vamos a la pregunta más complicada. ¿Cuál es el porcentaje de los padres que hablan versus de los que callan? Mira, Álvaro, en mi propio colectivo ese número es durísimo porque imagínate tú, la psicología del hombre cuando descubre este tema y ya cuando pasó todo el proceso psicológico del duelo hasta que más o menos medio recupera su vida, el tipo lo único que quiere es tapar con tierra todo y no quiere saber nada de nadie, de nada, quiere acabar con ese capítulo traumático de su vida. Por lo tanto, que de los 1.200, ya vamos, 1.500 agremiados, apenas 30 personas son las que más activas estamos. 30 personas de 1.500, porque el resto quiere ignorar, quiere callar, no quiere recordar, no. Tiene una nueva familia. Volvemos a lo mismo. Uh-huh. El hombre es un ser gremiario que siempre busca estar cerca de los suyos. Pero cuando está bien. Cuando el hombre está mal, sufre, se encierra y se dedica a su soledad. No conozco un hombre que al enterarse de tener un problema grave, lo primero que haya salido es a contarle a sus amigos, a su esposa, a su familia. No, el hombre se traga todo solo. Después de tragarse todo solo, lastimosamente, la mayoría de los hombres terminamos ahogando penas en el alcohol, porque buscamos una salida a una encrucijada de la vida que no nos ha permitido llegar a conseguir. Ahora, el uso de la parentaje gubernamental como arma en contra de los... Comenta. Álvaro, eso es terrible porque... Sobre todo el judicial, ¿no? Lamentablemente nos abocamos a un espíritu de cuerpo brutal. Si tú como hombre te paras frente a una jueza, mujer, departamento psicológico, mujeres, la secretaria, mujer, todas las personas que van a hacerte las entrevistas, mujeres, tan solo tu sola presencia parado, afecta. Estás condenado. Es así de simple. O sea, y las mujeres se aprovechan de eso para utilizar el aparataje judicial. Y ahí vamos al punto, Álvaro. ¿Cómo es posible que el Estado ampare un fraude de paternidad y lo convierte en legal para juicio de alimentos, para policías, para que le persigan a un hombre, para que le cojan preso? ¿Te das cuenta de todo lo que se mueve en beneficio de la mujer? O sea, y ahora te voy a poner dos casos que están muy de moda en el mundo, ¿no? Los dos casos de los niños de la Argentina. Claro. Los dos casos de los chicos de la Argentina, que vivían con el padre, el Estado feminista les entregó a la madre, los dos niños terminaron muertos, y ahora nadie se hace responsable. Entonces, lastimosamente, esta era progresista se ha vuelto un espíritu de cuerpo para cubrir las cosas que están mal hechas y para generar superderechos. Producción me decía algo del caso de Luis.
Sí, te están comentando. Sabes que nosotros, para visibilizar aún más estos temas, estamos subiendo a nuestros canales, tanto a Kinde Channel, como a las cuentas de Patricio Larcoe en nuestro canal. Ustedes van a ver los casos en YouTube de fraude de paternidad. Y es el caso de Luis, por ejemplo. Imagínate que él tiene a su esposa, descubre el fraude de paternidad y la esposa tiene una coyuntura con una persona que es policía. Y este policía gestiona a todas sus amistades policías. El tipo, Luis, el que no tiene problemas de fraude de paternidad, no puede salir ni a comprar una cola, porque están pasando los motorizados y le pescan los compañeros del... ¿Te das cuenta? Del verdadero papá del niño. Vivir en una prisión en su propia casa y tiene a su madre en un estado, o sea, necesita de su hijo, él no puede trabajar, él tiene que le botan del trabajo porque cada vez que ella se entera que tiene un trabajo, le va y le llega a una desproporción policial, 6 motorizados al trabajo para llevársele preso. O sea, ¿crees que eso está bien? ¿Te das cuenta, Álvaro, cómo utilizan? Hoy me comprometo, y me comprometo no solo por mí, sino por el Centro de Mediación. Nos comprometemos a intentar buscar una audiencia de mediación entre Luis y su expareja para buscar sacar las cosas que tengan pendientes e intentar que cada uno siga por su camino, porque la idea de estas entrevistas, es seguir fomentando la cultura de paz. Yo entiendo que este es un tema absolutamente conflictivo, confrontativo, que es un tema que mucha gente no quiere escuchar, pero nuestra posición es poder visualizar todo lo que está afectando el tejido social y decirles, a su vez, que por medio de la mediación podemos llegar a quedar de acuerdo en los problemas y volver a la armonía. Es parte del proceso, ¿sabes? Total. Porque un hombre no puede vivir con resentimiento toda la vida. ¿Verdad? Es justo tomar las acciones, pero uno tiene que hacer las cosas. Ahora, hay una situación, Álvaro, que es importante y que nos están pidiendo a cada rato sobre el tema de la cárcel de la mujer. ¿Qué pasa con ese niño? ¿Por qué le mandamos preso a la madre? ¿Qué inconsciente que soy yo? Ratito. Parte de nuestra ley es la introducción de una figura innovadora que es el padre socioafectivo. O sea, ese padre que ya creó los vínculos con ese niño, que sin duda está destruido, pero es la mejor opción que tiene ese niño para continuar la vida con ese padre. Mientras la madre, obviamente, cumple con la justicia, ¿no? Cumple con la pena. Con la pena. El niño no queda desprotegido. O sea, y por último, si es que pasa algo, existe la familia ampliada. La familia ampliada. ¿Por qué puede haber? Para que las mujeres vayan a sus fiestas, que se van de fiestas. Ahí sí está la mamá, está el abuelito, el tío, todos están ahí. Hay familia ampliada. Pero cuando es de cobrar el chequecito, ahí son las víctimas, se van a quedar solitas. Cumplan con la ley, bajo la nueva ley que vamos a poner, cumplan con la ley y la familia ampliada se hará cargo del niño. Siempre hay una solución. Sí, te entiendo. Lastimosamente la sociedad no es blanco y negro. Así es. O sea, y como hay mujeres que son terriblemente complicadas, también hay mujeres buenas. Y como hay hombres que son terriblemente complicados, también hay hombres buenos. O sea, por eso es que yo creo que la ley debe ser lo más clara posible en un mundo de crisis. O sea, la ley es quien nos debe dar la luz en un mundo lleno de grises para poder llegar a la verdad. Hay que legislar en función de hay que buscar que nuestro Congreso, que nuestra Asamblea Nacional legisle en función de las necesidades de la sociedad y no solo del argumento político. Voy a saltar un poco del tema y te voy a hacer una pregunta
muy polémica también. Encantado. ¿Qué opinas sobre la sentencia Amanda de la Corte Constitucional en la que dice que los niños a partir de 12 años se pueden hormonar para decidir para cambiar su sexo? Sabes que como creador de contenido incluso generé un video sobre ese tema. En el video yo explico el tema biológico del niño. Normalmente, Álvaro, el ser humano desarrolla la parte frontal ejecutiva hasta los 25 años. El hipotálamo. ¿Cómo diablos un niño de 12 años, a no ser que sea influenciado o que exista un tema genético comprobable, cómo puede tomar la decisión de cambiar, de asumir su género y en nosotros amparar por eso? O sea, es de locos. Voy un punto más allá. A los 12 no puedes votar, no puedes decidir por ti mismo a qué colegio vas, no puedes comprar alcohol, no puedes comprar cigarrillos, eres netamente dependiente de tus padres en todos los sentidos. Así es. Pero sí puedes decidir cambiarte de sexo. ¿Te das cuenta? O sea, son incongruencias que yo muy personalmente no las entiendo. Ahora vamos limando un poquito porque creo que hemos sido muy expresivos de los temas, pero quiero darte la oportunidad que aclares. Muchas de las personas que nos están viendo o que van a ver este video van a decir, no, es que Patricio Narco tiene un colectivo que apoya a los malos padres, que apoya a los padres responsables. Pues quiero tu versión sobre el tema. Gracias, Álvaro. Esa es una pregunta genial en vista de que todos nos hacen esa misma pregunta. Y va atada incluso a la mano en que dicen, quiere cárcel para todas las mujeres. Falso. Falso. Nosotros no estamos en contra de la maternidad. Estamos a favor de ella. Es más, honramos la maternidad honesta. La maternidad honesta. Si hay un grupo de mujeres que quiere verse beneficiados de manera intencional para usufructuar de todas las ventajas que le da, o sea, que la ley caiga sobre ellas, y ya no es mi culpa, pues. Okay. Pero es un grupo. ¿Cómo puede ir en contra de la mujer? Te entiendo perfectamente. Voy a cerrar con una pregunta mucho más polémica. Bueno, venga. Te van a hacer, creo que te van a hacer la pregunta más polémica del podcast. Encantado. Las feministas luchan por el derecho al aborto. Así es. Porque dicen, es mi cuerpo, es mi decisión, ¿no es cierto? ¿Ya? O sea, tienen derecho a veto sobre el embarazo. Así es. ¿Ya? Pero el hombre es quien va a tener que mantener a ese niño y criar a ese niño de por vida. Y el hombre no tiene derecho a veto sobre el embarazo. Así es. O sea, creo que ahí hiciste la pregunta y me diste la respuesta. O sea, es lógico. La mujer tiene todo el derecho del mundo para expresar sobre algo que no es suyo. O sea, ella tiene el derecho de decir, quiero que te vayas de mi cuerpo, pero si no es de ella. Si el niño es hasta del padre, no y es solo suyo. No es solo de él. Es el niño por sí solo un ente independiente. Y ella tiene la posibilidad y la potestad de decidir sobre esa vida humana, Y también tiene derecho sobre la vida humana del ser del padre. O sea, Dios mío, le dimos todos los derechos a la mujer. O sea, por Dios, bajemos del drama, ¿no? Bajemos del nivel. Ha sido extremadamente interesante la conversación. Hemos llegado a puntos en los cuales la gente entiende y no entiende lo que estamos diciendo. Habrá gente que nos quiera en este momento, habrá gente que no nos quiera, o sea, pero es momento de empezar a visualizar, es el momento de empezar a decir y levantar la voz. Perdón, yo también soy hombre y no soy un delincuente. Yo también tengo derecho a opinar sobre la crianza y la vida de mis hijos. Por más que sea un padre divorciado, yo también tengo derecho a decir a mi hija, no te pongas esa luz escotada, a mi hijo no salgas de esa fiesta. ¿Cuál sería tu mensaje, principalmente al Poder Judicial, para que
intentar cambiar esto. A ver, fuera de Intentar la... sensibilizar a la gente. Sí, Álvaro, entiendo. La situación es la siguiente, fuera del contexto sí, fuera del contexto que realmente es este tema, es un tema tan controversial y que nos puede condenar, como tú mismo dices, a un grupo que solo defendemos a los hombres. No pasa eso. Lo único que nosotros reclamamos es justicia. Queremos justicia. Eso es lo único que estamos queriendo hacer. No estamos condenando, como digo, ni a la mujer, ni a la maternidad, ni al niño que se queda solo. No. Es el derecho de justicia que también tenemos nosotros. Así de simple. ¿Te das cuenta, Patricio? Verás, este dato es terriblemente crudo. La inversión estatal en inversión social en el último año fue de 1.409 millones de dólares. 1.400. 1.409 millones de dólares. O sea, 1.000 ya lo hubiésemos pagado nosotros en 10 años. Exactamente. Gracias. Si esto estuviera bien manejado, no es que hay que sacarle más plata a la gente, hay que gastar mejor la plata. O sea, ¿cuánta plata le hubiéramos ahorrado al Estado en unidades judiciales si hubiera pruebas de ADN preinscripciones? Así es. Y dentro del tema, Álvaro, te amplío un poquito dentro del tema de la ley que nosotros estamos proponiendo, es el hecho de que si la madre, el momento de juramentar en inscripción no está segura del padre, pues puede abstenerse. E inmediatamente el Estado ecuatoriano le garantiza una prueba de ADN sin costo, porque obviamente al Estado le va a costar mucho más barato pagar una prueba de ADN que mover todo el aparataje judicial y todo el estamento policial para perseguir a un hombre, cuando simplemente lo único que tiene que hacer es pagar una prueba de ADN. Ahora, que el conflicto entre parejas se vaya solucionando, eso ya al Estado no le importa. No le compete. O sea, yo creo que más bien el Estado ha logrado solucionar el tema del divorcio con las nuevas leyes. Pudiendo la gente divorciarse literalmente en 12 horas. Así es, agilitando un poco. Agilitando el trámite, ha logrado que deje de ser un calvario el divorciar. Así es. A excepción de cuando ya hay ciertas cosas más difíciles. Quisiera hacerte una pregunta que va a ser muy cruda. Dale. ¿Tú has analizado el nivel de adicciones o el incremento de adicciones en el colectivo y en los padres que se han enterado de la traición? A ver, te comento, Álvaro, esto va de la mano con las personas, cómo van atravesando el proceso del duelo. Como sabemos, normalmente el hombre cuando es víctima de este tema se retrae, se comprime, trata de afrontar el problema solo y obviamente los mecanismos que utiliza no son los más correctos. Incluso algunos caen en las adicciones muy fuertes y lo más detestable incluso al suicidio. Tengo casos de suicidio, vayan y vean en el canal de Kinder Channel en YouTube. Vean los 2 casos de suicidio que tengan. Y resulta, Álvaro, que cuando ya acuden al colectivo es cuando están sanos. Es el problema. Después del duelo. Después del duelo dicen, yo también tengo el problema. Yo también fui víctima. Entonces no te puedo decir cuántos más padres están llorando su propio dolor, sentados al lado de una botella, muriéndose día a día, sin poder trabajar, sin poder salir a la sociedad, pelados completamente en todo el sentido y rotos del corazón en 1000 pedazos. No puedo definir eso, porque ese es un dolor que no está revelado. Terrible, ¿no? Álvaro, es terrible. ¿Qué crees que deberíamos hacer como sociedad para poder
ser esa red de apoyo en el duelo del hombre y evitar llegar al suicidio y evitar llegar a las adicciones. O sea, en México, sobre todo en México, apareció una figura, una influencer que se llama el Temacho. Así es. Este man habla permanentemente sobre cómo salir del duelo, ¿ya? O sea, las mujeres dicen que es muy tóxico, en realidad uno como hombre lo que entiende es la forma de salir del duelo. Entonces te habla como de hombre a hombre y lo que te dice es, a ver, hermano, lo que vos tienes que hacer es ir al gimnasio para poder generar dopamina propia, estudiar, meditar y trabajar todo el tiempo para poder salir adelante. O sea, creo que esto yo no lo veo nuevo. Esto es la base de la crianza que nos dieron nuestros abuelos, nuestros padres, ¿no? A ver, mira, el tema, nosotros lo principal, imagínate tú, al yo haber sido la primera voz que salió al público y decir, yo soy víctima de fraude de paternidad, otros hombres encontraron esa valentía y salieron a la luz. Y ahora tengo la oportunidad de salvar a hombres. Tal es así que este fin de semana tuve una llamada de una compañera mía, una amiga, y me dice, Pato, acaba de recibir un amigo mío el resultado de ADN, no es del papá. Y este rato, él tiene unas ideas muy feas, me acaba de decir la mamá. Tuve la oportunidad de hablar con él y tranquilizarle y decirle, hacer entender a esos hombres que no están solos, y que no es el fin del mundo. Que no es el fin del mundo y que habemos miles que hemos atravesado ya ese camino horrible. El rato que él se encontró que había alguien más con su mismo problema, bajó la guardia y pudo llorar en paz. Que eso es lo que nos atranca aquí adentro, ¿sí? Entonces, te puedo decir que el haber levantado las voces, el levantar la mano ante el público, eso ha salvado muchas vidas. Cuéntanos, hay países como en Chile que ya existe una legislación acerca del tema. Ilústranos. A ver, en el tema de Sudamérica es bastante fuerte. En Perú ya está instaurado el fraude de paternidad con penalización de 2 a 5 años. En Panamá está naciendo, está en segunda instancia, en segundo debate, para ya aprobarse la ley con penalización. En México está naciendo, en Chile también ya existe una figura similar, en Brasil también, y en Ecuador estamos retardados. O sea, ¿para qué? Estamos todavía rezagados en ese tema. Como colectivo, ¿cómo están manejando ustedes la reforma de la ley? Lo que te decía antes, la tipificación del Código Penal de fraude de paternidad. Esa es muy buena pregunta, Álvaro. Mira, nosotros, como te dije, fuimos a la asamblea golpeando las puertas. Tuvimos una recepción muy buena, muy buena. Tenemos ya asambleístas que nos abrieron la puerta, es un grupo. Pero claro, en hablar directamente de cómo lo estamos elaborando, me han pedido que guarde las reservas porque esto tiene que ser direccionado por el tema de comunicación de la asamblea, de justamente el partido. Entonces, por esa razón, los temas, además, es obviamente un libro un poquito extenso, como entenderás, todas las reformas que hay que hacer, y obviamente, pero lo que quiero especificarles a todos es que esto es un proyecto, y este proyecto de fraude de paternidad va por objetivos. Justo eso, cuéntame cuáles son los 3 objetivos principales del movimiento, porque creo que vamos a tener... Quiero que a la audiencia le quede claro, en blanco y negro, cuál es el fin del movimiento. O sea, porque habrá mucha gente que lo está diciendo que el fin es atacar a las mujeres, que el fin es que hay fines oscuros atrás. Cuéntame cuáles son los 3 objetivos del movimiento para poder sentar las bases. Muy bien, Álvaro. Mira, esto va de la mano de todo el proyecto. El primer objetivo, que era visibilizarnos, fue ya... Creo que para toda la sociedad ecuatoriana hemos conseguido ese objetivo. Ya somos visibles, a tal punto que ya golpeamos la asamblea.
Entonces, el primer objetivo ya está. El segundo, propiciar la ley. Justamente esa ley que es la que promovemos. Y la tercera y más importante es el seguimiento. Vamos a crear una veeduría para que se cumplan estos objetivos. Ahí estaremos diciendo que Ecuador ya está enrutado y solucionado este problema. Patricio, para cerrar, quisiera decirte que agradezco mucho que hayas venido a conversar conmigo, que podamos visibilizar este tema ante nuestra audiencia. Como dije varias veces en el transcurso de esta conversación, nuestra idea es darle oídos a todo el mundo, poder acercar las realidades a la sociedad. O sea, darnos cuenta de los problemas que tenemos, porque si no, nunca vamos a cambiar. Quisiera comprometerte para seguir conversando, para que nos volvamos a ver y decirte que agradezco mucho y entiendo tu trabajo. Muchísimas gracias. Álvaro, te agradezco mucho, agradezco a todos ustedes habernos abierto las puertas, hacer esta transmisión en vivo para que la población, la gente conozca más. Yo voy a todas las entrevistas que ustedes me llamen porque ese es mi objetivo, que la gente entienda y principalmente los víctimas de fraude de paternidad entiendan que no están solos. Que lo primero que siempre les mando en un mensaje es calma, calma, hasta que ustedes conversen conmigo. Y todos ustedes saben, los 1.500 personas que he conversado, les he acogido y he escuchado sus casos para que sepan que en este colectivo tienen a otra víctima y que ya superó ese tema y que vamos a salir adelante y vamos a lograr esta ley. Muchas gracias. Para cerrar con toda la audiencia, esto ha sido un conversatorio con el señor Patricio Larco Espinosa, líder del colectivo Fraude de Paternidad. Esperemos tenerle aquí en una segunda oportunidad, Patricio. Claro. Con ustedes, señores y señoras, muchísimas gracias. Patricio, muchas gracias. Te agradezco la invitación. Muy gentil por invitar. Cerramos, chicos. Gracias.